Hablamos de educación a distancia y cursos virtuales y nos acompañan en esta mañana de radio, aquí en los estudios de la UNED, el profesor Lorenzo García Aretio, catedrático de universidad, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, es el titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal, María José? Buenos días. Y también tenemos a una invitada que está realizando una estancia en nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia y en concreto dentro de esta Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Ella es Carla Neto, doctora en Educación, especialista en Educación a Distancia y Pedagogía en Multimedia e Informática Educativa. Está vinculada como docente e investigadora al Centro Universitario Leonardo da Vinci, Universidad Croton, en Brasil. Muy buenos días, Carla. Buenos días, María José. Y gracias pues, por compartir también con nosotros este tiempo de radio, porque nos gusta siempre que las personas que pasan por la UNED también pasen por este foro abierto que es la radio de la UNED, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Profesor García Aretio, cada año hablamos de la cátedra y cada año nos sorprende todo lo que podemos encontrar en esas páginas, en esos portales que nos abre la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Me gustaría comenzar un poco por ahí, por ver esas nuevas actividades que nos propone para este curso, profesor García Aretio. Todos los años hablamos de la Cátedra UNESCO y espero que se siga haciendo por mucho tiempo, ¿no? Sí, porque la Cátedra UNESCO supone un ámbito de proyección de todo lo que hace referencia a esto que nos interesa tanto en esta universidad, pero que interesa tanto a nivel internacional, que es la educación a distancia, que es la educación en todo lo que tengan que ver con formatos no presenciales. Y evidentemente eso va evolucionando, pues va evolucionando desde que hace algo más de un siglo y medio se empezó a hablar de aquella enseñanza por correspondencia, y ha ido evolucionando y llegado a aquellos años 60 del siglo pasado, 70 del siglo pasado, donde nacieron las grandes instituciones universitarias a distancia, le sé por poner solo dos ejemplos, la Open University y la nuestra, la UNED, pues ha sido un ámbito, un hacer educativo que se ha ido adaptando a una velocidad impresionante a todo lo que son los avances tecnológicos. Entonces, esa evolución tecnológica que ha ido siempre ligada a los ámbitos de educación no presencial, en este caso a la educación a distancia, hace que evidentemente siempre haya novedades. Y claro, la Cátedra UNESCO, que prácticamente desde que yo la estoy dirigiendo a inicios de este siglo, pues ha ido presentando cada año unas posibilidades distintas, unas formas distintas de llevar a cabo su labor, que su labor básicamente se centra en todo lo que supone la difusión, la divulgación del conocimiento sobre estos temas a través de la red. Todo lo que supone la colaboración a través de la red entre personas que son más o menos expertos en estos temas de educación a distancia, colaboración, compartir conocimiento, formación a través de la propia red de nuestra Cátedra UNESCO, investigación en todo aquello que tiene que ver con este ámbito de conocimiento, gestión integral de la revista científica que está ligada a la Cátedra UNESCO, colaboración con la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a distancia a través de un observatorio iberoamericano de todo lo que puede interesar en ese continente, coordinación del grupo de reflexión académica sobre educación a distancia que tenemos con expertos iberoamericanos y un largo etcétera. Es decir, que la Cátedra UNESCO está permanentemente en movimiento, es una cátedra con mucha vida y claro, pues si a esa vida se le suman las posibilidades que tenemos que de vez en cuando vienen con nosotros profesores del ámbito latinoamericano, como es el caso de la doctora Carla Neto, que está con nosotros durante un año, prácticamente de enero a enero, y que realmente está siendo un aporte muy interesante en las actividades de la cátedra. Bueno, después hablaremos precisamente pues, de esa revista RIED de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia que dirige el profesor García Aretio como titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Y bueno, ya comentamos que cuando regrese de ese congreso que está a punto de comenzar, de ese congreso internacional de la IESAT, pues espero que volvamos a compartir este tiempo en la radio de la UNED, pues para que nos comente esas novedades que allí se van a plantear. Aquí estaremos, María José.
Pues muchas gracias. Como nos decía el profesor Lorenzo García-Letio, pues en ese marco de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, pues se acoge también a docentes e investigadores de otros países, especialmente del ámbito iberoamericano. Carla Neto, me gustaría que nos comentase un poco cuál es el motivo de su estancia de este año en la UNED. Eu sou uma investigadora de la qualidade de la educação à distância em Brasil e eu vengo fazendo pesquisas e investigações em outros países para termos umas métricas para melhorar a qualidade de la educação à distância em Brasil. Então, eu me fui a los Estados Unidos a ter uma estancia de ano, sendo parte de meu doutorado em la Universidade de Texas, em Austin, investigando sobre como evaluavam os cursos em la educação à distância, porque temos sistemas de avaliação diferentes de Brasil. Brasil não tem acreditação, temos um tipo distinto de avaliação. Então, eu me fui aos Estados Unidos para investigar como era hecho em los Estados Unidos e agora aqui eu queria investigar como era a avaliação no espaço europeu. Então, esse é de los motivos para mi estancia aquí. Me gustaría que nos hiciese un pequeño cotejo entre lo que encontró en Estados Unidos en cuanto a evaluación de esos cursos virtuales, de los cursos a distancia, y lo que está encontrando aquí en este marco europeo y en concreto en la UNED, Carla Neto. Lo que tenemos de más difícil en Brasil en relación a la educación a distancia es la cuestión de la evaluación. Entonces, el contexto que tienen los Estados Unidos y que tenemos aquí también en la Europa es la cuestión de este sistema diferente de evaluación, de ser la evaluación una acreditación. ¿Qué eso significa para Brasil? Brasil tiene niveles de calidad y aquí no hay niveles. Aquí o tiene calidad o no tiene calidad. Entonces, esa es una diferencia muy grande para nosotros porque eso pone en riesgo la calidad de la educación a distancia en Brasil. Y eso es lo que necesitamos mejorar. Profesor García-Letio, me gustaría que nos hiciese también un comentario porque dentro de la cátedra pues hay muchos blogs, pero también tiene su propio boletín y a lo largo de estos años han ido siguiendo muy de cerca pues lo que sucedía en otros países, tanto en el ámbito iberoamericano como en Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el tema de la evaluación? Sobre todo pensando en que en este momento ya llevamos unos años de espacio europeo de educación superior y bueno, pues hasta las universidades presenciales están apostando por esos cursos a distancia y en especial por los cursos virtuales y los cursos online. ¿Cómo ve usted el tema de la evaluación aquí en nuestro contexto? A ver, es decir, si queremos hablar de evaluación, deberíamos antes matizar, es decir, a qué evaluación nos estamos refiriendo, a la evaluación de los aprendizajes, es decir, a la evaluación de los estudiantes, para ver si alcanzan sus logros, que de alguna manera se reflejan en los objetivos, en las competencias que se tienen establecidas para alcanzar al final del grado, por ejemplo, al final de los estudios, o nos referimos a la evaluación de programas, a la evaluación de instituciones. Es decir, porque esos son dos ámbitos muy, muy claros. Es decir, por una parte, por ejemplo, están las agencias de evaluación, que existen prácticamente en todos los países, con una denominación u otra, que son las encargadas de verificación de los estudios, de acreditación de los estudios, y ahí sí que existen algunas diferencias. La doctora Carla Neto ha hecho referencia en concreto a una especificidad diferente de cómo se funciona en Brasil, en ese sentido, a cómo se funciona en España. Después, en cuanto a lo que se refleja en la evaluación de los estudios, bueno, este es un caballo de batalla. Yo que, como bien sabe, llevo muchísimos años viajando a América y conociendo la realidad de muchos países, en concreto en todo lo que hace referencia a la educación a distancia, sí que detecto que ese es el caballo de batalla que siempre aparece. ¿Cómo se evalúan los aprendizajes de los estudiantes en instituciones a distancia, en cursos online? Ahí existe siempre un temor. Yo lo que quiero simplemente es manifestar que si todos los procesos se realizan de manera adecuada, centrados en un buen diseño pedagógico, no hay que temer la calidad de esos estudios. Es decir, está más que probado que la calidad de los estudios a distancia, cuando se hacen bien, es al menos similar
a la de los estudios presenciales. Esto es una realidad que ya está investigada. Es decir, esto no es algo que supone hablar. Evidentemente, hablar de la mala educación a distancia es como si hablamos de la mala educación presencial. Hay mala educación a distancia, faltaría más. Y atención, que por ahí se nos están escapando muchas cosas. Es decir, porque están surgiendo cursos de educación a distancia desde cualquier institución que ni tiene calidad en sus procesos, ni tiene calidad el personal docente, investigador que lleva a cabo aquello. Con eso hay que tener realmente mucho cuidado y deben estar las agencias, las administraciones públicas muy atentas y muy vigilantes a ver qué es lo que se está ofreciendo. Ahí vendría aquello de la acreditación. ¿A qué institución, a qué organización acredita usted, Estado, usted, Agencia Nacional, para que imparta y para que le dé validez a una serie de cursos? Luego ya sería entrar en muchos matices de valorar cuánto de evaluación en línea, cuánto de evaluación realmente a distancia y qué proporción de evaluación presencial, sobre todo cuando se trata de estudios reglados, de estudios oficiales, por ejemplo, como lo venimos haciendo en nuestra UNED. Y yo creo que es obligado porque, aunque lleva aquí ya unos meses en España, Carla Neto pues está muy vinculada a ese centro universitario Leonardo da Vinci de la Universidad Crotone y tienen estudios de grado a distancia. Me gustaría que nos hiciese un comentario de cómo es ese proceso del diseño de cursos y también de la evaluación en esta institución y, bueno, pues también en Brasil en general, comparándolo un poco, profesora. Complementando un poco de que lo doctor Lorenzo estaba hablando, en Brasil tenemos sobre la evaluación de los estudiantes, los que estudian a distancia tienen un desempeño mejor que los estudiantes presenciales. Entonces, yo quería evidenciar eso porque las pesquisas están trayendo eso de que los estudiantes tienen un desempeño mejor. En el Centro Universitario Leonardo da Vinci, Universidad de Crotone, hoy es la mayor universidad con número de alumnos en el mundo. Tenemos más de 1 millón de alumnos en esta institución. Entonces, la educación a distancia viene teniendo un crecimiento muy grande en la institución. Y los cursos de grado siguen una propuesta pelo Ministerio de la Educación y tienen una estructura de un profesor que llamamos de conteudista, que es responsable de los contenidos. Sí, que cuida de los contenidos y después los profesores tutores que van a hacer la mediación con los estudiantes. Entonces, eso es una de las cosas que en esta institución que tenemos un diferencial, porque por la indicación del Ministerio de Educación, esos profesores tutores no necesitan ser contratados por la institución. Son solamente becas y que se pueden estar por un tiempo, un año, y no tienen un vínculo empregatício con la institución. Pero en este centro universitario, todos los profesores tutores son profesores contratados como profesores. Entonces, yo tengo orgullo de hablar sobre eso porque es un diferencial que no es una práctica en Brasil, porque el propio Ministerio de Educación orienta que puede ser diferente, que los profesores, entonces tutores, no necesitan ser contratados. Y eso es una de las cosas que yo vengo investigando que impactan en la calidad de los cursos de grado. ¿Quién son esos profesores tutores? Porque son las personas que están haciendo la mediación con los estudiantes y qué formación tienen y qué calidad agregan a los cursos. Entonces, esa es una cosa muy importante en Brasil que merece muchas investigaciones para que este contexto sea diferente y tenemos cambios. Bueno, de alguna manera entiendo que se trata de valorar que esos profesores tutores estén vinculados directamente a la institución que imparte esos estudios a distancia. Yo creo que, profesor García Aretio, aquí en España también es muy importante y, de hecho, la UNED
considera a los centros asociados como un pilar fundamental de esta institución y a sus profesores tutores también. En efecto, es decir, el modelo UNED es un modelo ya muy arraigado y más allá de todo lo que suponen los aportes de las nuevas tecnologías, pues para hacer servicios educativos en línea, pues todo lo que está suponiendo el apoyo de los centros asociados, tanto para las ocasiones que hay de presencialidad, que nosotros en la UNED no las eliminamos de ninguna manera, porque hay opciones de presencialidad, tanto para seminarios, tanto como para prácticas, tanto como para conferencias, para relaciones presenciales entre los propios estudiantes y, naturalmente, el apoyo que suponen estos profesores tutores en todo lo que establecen las redes tecnológicas para el aprendizaje de contenidos, de asignaturas, de cursos, que ellos hacen el apoyo virtual también, además de las ocasiones de presencialidad. Realmente para la UNED los centros asociados son un auténtico tesoro. Es decir, están naciendo, como bien sabemos, muchas universidades online en España. Antes era solamente la UNED, pero ninguna, con todo el respeto que me merecen y que yo las apoyo, evidentemente. Estoy defendiendo estas posibilidades educativas a distancia pues desde hace muchísimos años, desde que nació nuestra universidad. Yo las apoyo. Pero evidentemente llegar a lo que es la cobertura, la acción que la UNED hace y ejerce a través de sus centros asociados en España y aquellos que tenemos fuera de nuestras fronteras. A mí me parece que es algo muy digno de tener en cuenta y un fenómeno a estudiar detenidamente. Profesora Carla Neto, nos hablaba de esa institución en la que trabaja la Universidad Croton en Brasil. Me gustaría conocer un poco más de cómo está el panorama de la educación a distancia en Brasil. En esta universidad, pues los profesores tutores estaban vinculados a la propia institución. En otras instituciones entiendo que los profesores tutores son profesores becados durante un tiempo y bueno, pues no tienen ese vínculo, digamos, laboral, profesional, tan directamente enraizado en la institución en la que van a impartir esas tutorías. También me gustaría un comentario sobre el tipo de universidad, público, privado, porque aquí en la UNED es una universidad nacional, pública, que cubre todo el territorio, pero mucho más allá, en el ámbito iberoamericano. No sé si cuando nos hablaba de ese millón de estudiantes que realizan sus estudios en la Universidad Croton, son solamente en el ámbito de Brasil, son en otros ámbitos también iberoamericanos. Un poco todo ese panorama, Carla Neto. En Brasil, el crecimiento de la educación a distancia fue muy grande. Para tenermos una idea, hasta 2008 tenemos un crecimiento de casi 100% en las matrículas en EAD. Y eso en universidades particulares. Entonces, este crecimiento no estaba acompañado de la debida calidad. Entonces, el Ministerio de la Educación en 2011 empezó con una legislación específica para la educación a distancia que no teníamos. Y para tener un parámetro, un ejemplo de que hasta 2008 tenemos un crecimiento de casi 100% con la nueva legislación que iba a regularizar la educación a distancia, en 2012 creció solamente 7%. Y siempre en las universidades privadas son con el crecimiento más grande. Entonces, la mayoría de las instituciones que ofrecen educación a distancia en Brasil son universidades particulares. Tenemos un proyecto muy grande de la UAB, Universidade Aberta do Brasil, que entonces las universidades públicas que se encargan de este proyecto están ofreciendo cursos tanto de licenciatura quanto bacharelado. Entonces, con este nuevo proyecto de la UAB, entonces las universidades públicas empezaron a ofrecer los cursos de educación a distancia. ¿Y solamente para el ámbito de Brasil o también se matriculan estudiantes procedentes de otros países o brasileños que residen fuera de Brasil? Bueno, la legislación de Brasil, hablamos que no tenemos un curso totalmente virtual, totalmente a distancia, porque la legislación exige que los estudiantes hagan sus
pruebas presencial. Entonces, si tenemos un estudiante que no es de Brasil, tiene que se deslocar, ir hasta el centro, al polo para hacer. Tenemos estudiantes del mundo todo, pero los centros son en Brasil. Claro, ahí hay que considerar, María José, que es que Brasil es un continente enorme. prácticamente, y como yo he dicho tantas veces, parece que cuando se inventó la educación a distancia estaban pensando en un país como Brasil. Efectivamente, pero también es cierto, por lo que vamos observando con profesores e investigadores de Brasil, que muchas veces nos acompañan aquí, incluso en los micrófonos de radio de la UNED, cómo va despegando y va también, pues yo creo que desbordando las fronteras del propio país, esos proyectos de educación a distancia, de educación a través de cursos virtuales, aunque la presencialidad pues siga teniendo mucha fuerza. Bueno, en los últimos minutos me gustaría volver, Carla Neto, pues a su estancia aquí en la UNED y en concreto al trabajo que está realizando en el marco de la Cátedra UNESCO, porque sé también que están trabajando, profesor García Aretio, impulsando esa revista de la IESAT, dándole, pues, digamos, como un toque más moderno, si cabe, porque van innovando cada año. Carla, ¿qué trabajo ha desempeñado en la cátedra? Yo quería hablar primeramente que en Brasil tenemos el profesor Dr. Aretio como una de las referencias en educación a distancia. Entonces, estudiamos, investigamos todo que viene haciendo en este ámbito. Entonces, para mí es un placer estar aquí, podendo compartir experiencias y, sobre todo, poder aprender con o Dr. Lorenzo. Mi estancia aquí, que es de un año, tiene sido muy, muy gratificante. Tengo aprendido muchísimo y tengo también colaborado con las cuestiones de la cátedra de la UNESCO, precisamente con la revista RIED. Yo vengo ahora participando de todas las actividades de la RIED, en la difusión, en la nueva plataforma virtual y tem sido un trabajo muy, muy grande porque estamos empezando en algunas cosas, pero muy encantador al mismo gratificante. Tiempo. Muy gratificante esto. Porque recordamos que la profesora Carla Neto pues, es además una experta en multimedia e informática aplicada a la educación, al servicio de la educación. Y bueno, profesor García Aretio, un comentario sobre la revista, porque sé que en el nuevo número nos van a sorprender. Sí, bueno, nosotros estamos queriendo arrancar en este mes de octubre todo lo que es el proceso de gestión integral de la revista a través de la plataforma Open Journal System, el OJS conocido, más allá de mantener la sede virtual de la revista en la UTPL, en la Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador. Desde allí además se imprime, porque sabe que nosotros mantenemos el formato impreso y el formato electrónico, pero esta plataforma OJS, que reside en la sede electrónica de la UNED, es realmente un elemento que a la revista le va a dar un impulso. Estamos trabajando a tope, le estamos dedicando muchas horas, y en este mismo mes de octubre, recuerdo que en noviembre se celebra el encuentro de IESAT en Río de Janeiro, precisamente en Brasil, en el país, en este maravilloso país de la doctora Carla Neto, y ahí tienen que aprobar el nuevo reglamento de la RIED, ahí tienen que aprobar el nuevo comité científico, que aquellos que quieran asomarse a la página de la RIED en la sede de la UNED observarán que hemos logrado aunar a un comité científico de auténtico lujo. Aquellos que entiendan algo de la educación a distancia, del e-learning, que se asomen a valorar los nombres de todas las personas que se han sumado a colaborar con nuestra revista para valorar artículos, para ofrecernos ideas, para darnos su apoyo, y yo realmente estoy ilusionado porque creo que esta etapa nueva que estamos arrancando en la RIED va a suponer mucho. Y aquí la doctora Carla Neto, tengo que decir que nos ha ayudado y mucho. Ella conocía ya la plataforma OJS, nos está ayudando de manera directa, ella se está enriqueciendo a la vez, porque es un enriquecimiento mutuo, y creo que de verdad ha sido una persona que
que ha hecho muchos aportes a todo esto, más allá de que nosotros estamos trabajando, estamos investigando, ahora últimamente estamos intentando hacer a fondo una buena revisión de todo lo que está sucediendo en el ámbito científico sobre eso que todo el mundo habla, y no sé si todo el mundo sabe lo que son los MOOC o MOOC, como los queramos pronunciar, y vamos a trabajar también sobre ese elemento. Y cuando ella se marche dentro de poco más de un mes o 2 meses, nosotros vamos a seguir trabajando también juntos. Efectivamente, porque para eso tenemos toda esa opción que nos dan esas plataformas y especialmente pues las redes, y bueno, echen también una ojeada a las páginas de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, porque ahí pueden encontrar pues muchos portales, muchas referencias y también pues esa entrada a la revista RIED de la IESAT. Estamos grabando este espacio de radio pues a finales del mes de octubre, y cuando llegue a ustedes pues ya será noviembre y ya estará a punto de comenzar ese Congreso Internacional de la IESAT, del que hablaremos más adelante con el profesor Lorenzo García Aretio. Muchísimas gracias, profesor García Aretio, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, catedrático de universidad, profesor de nuestra Facultad de Educación, y Carla Neto, pues muchísimas gracias y hasta muy pronto. Y además, como cuando retorne a Brasil, pues va a seguir investigando en este tema de la calidad de los cursos virtuales y trabajando en ese centro universitario Leonardo da Vinci de la Universidad Crotón, pues en una próxima estancia volveremos a contar con usted para que nos cuente cómo van avanzando estas investigaciones. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. En Brasil, en Río de Janeiro, se celebra el 26º Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia de la IESAT, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, del 12 al 14 de este mes de noviembre. El encuentro gira en torno a 4 ejes temáticos: buenas prácticas en el uso de la tecnología para la enseñanza virtual, educación abierta, instrumentos para la gestión moderna de la educación a distancia y nuevas herramientas para la educación a distancia. En Río de Janeiro, del 12 al 14 de noviembre, bajo el lema Innovaciones en la educación a distancia, perspectivas desde Iberoamérica. La UNED siempre ha estado vinculada a la IESAT. Con más de 30 años de tradición, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AIESAT, actúa para fomentar, promover e integrar la educación superior a distancia en la región iberoamericana, especialmente entre las 14 naciones que integran la asociación y las más de 30 instituciones de educación superior que la conforman. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos un enlace a la IESAT y por supuesto a la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED. Y si quieren un adelanto, en el portal de la UNED en internet www.uned.es.